Muy bien, buenas noches. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió tener, que nos has permitido tener. Y les recuerdo que estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 1, ya vimos la analogía y vimos todo ese misterio de, del desposorio de María y José y cómo en medio de ese desposorio José se da cuenta que María le cuenta que estaba encinta. José se asusta y tiene decidido, como veíamos en el versículo 20, irse en secreto para no causarle una situación difícil. Un ángel se le aparece y le dice que no tomara a María por esposa porque el hijo que tenía en su vientre era el Hijo de Dios y era por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso lo vimos la semana pasada y en el versículo 21 vimos que dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya habíamos dicho que la palabra Jesús, en el hebreo original se dice Yeshua, quiere decir Yahvé salva o Yahvé el Salvador. No dice que nos salvará de Roma, sino del pecado. Y ahí redefine entonces la expectativa mesiánica, porque ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que iba a derrumbar al imperio romano e iba a poner por encima al pueblo de Israel a dominar. Y Jesús los baja de esa nube. Y al mismo Pilato le responde, mi reino no es de este mundo. Y entonces empieza toda una pedagogía y un propósito de salvación del pecado. Y Jesús no solo enseña al hombre, Jesús no vino solamente a traer buenas enseñanzas, que ahí donde están equivocados los que comparan a Jesús simplemente con un maestro y lo ponen al nivel de Mahoma, de Mao Zedong, de, de todos los líderes de las diferentes religiones, de Buda, ¿cierto? Jesús no solo enseña, Jesús redime la naturaleza del ser, la existencia y la realidad fundamental de las cosas, yendo más allá de las apariencias. Jesús entra en la realidad del ser humano. Y hay una cosa que no hemos entendido en la cruz, es que la cruz no solamente fue para perdonar los pecados, la cruz fue el lugar de la justificación. Allí Jesucristo fue nuestro sustituto, pagó la deuda por nosotros que debíamos del pecado. Pero allí Jesús crucificó al viejo hombre y murió el viejo hombre en nosotros. Y por eso en el bautismo, que quiere decir baptiza, que viene ese término que es sumergirse, nosotros morimos a ese viejo hombre, con él morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con él cuando salimos de las aguas. Por eso ocurre un milagro impresionante, porque hay una nueva creación, nace una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dice a Nicodemo que si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, hay un nuevo nacimiento. Y dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Y eso es lo que significa el nombre de Jesús, de Yeshua. Yahvé salva, Yahvé salva. El mayor problema humano no es político ni social, sino espiritual. El mayor problema del hombre es el pecado. Y por eso no había forma de cambiar esa mentalidad en el hombre. Lo que había que hacer era un hombre nuevo. Habría que hacer una nueva criatura que ya no se moviera por lo carnal, que no fuera hijo de Adán, sino del segundo Adán, Jesucristo. Mateo 1, 22 al 23, entonces, continuando con ese propósito de que llamarás al niño Yeshua, que quiere decir llave salva. El versículo 22 dice, todo eso sucedió, y es que es muy bonito, porque estamos en el contexto de Mateo. Recordemos que Mateo era un judío y que le escribió a una población judía que se cristianizó, o sea, una población que estaba en el judaísmo, pero que se convirtieron en cristianos, en seguidores de Jesucristo. Y quiere mostrarles, y es muy bonito esto, ojalá lo entendiera. Los judíos hasta ese momento conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento y le habían hecho una lectura al Antiguo Testamento sin tener presente
el Mesías, el Salvador, a Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento habla del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios. Y qué impresionante uno hacerle una lectura. Entonces, cuando Mateo empieza a mostrarles que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que hablaba del Mesías, del ungido, todas esas profecías mesiánicas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todas esas profecías mesiánicas de Daniel, todas esas profecías y de los profetas menores apuntaban al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. Y Mateo es el encargado de hacer ese nexo, por eso es el primer evangelio en el canon que encontramos después del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, encontramos a Mateo, que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque él era judío y él le hace una lectura al Antiguo Testamento, pero en el Mesías, y está invitando a que los nuevos seguidores de Cristo, que eran judíos, vuelvan a leer el Antiguo Testamento, pero teniendo en mente a Jesucristo. Y cuando uno le hace una lectura al Antiguo Testamento, teniendo en cuenta a Jesucristo, uno entiende el Antiguo Testamento de otra manera. Por eso cuando las personas empiezan a leer la Biblia en orden de Génesis, Apocalipsis, se pierden. Uno tiene que conocer primero todo el Nuevo Testamento para cuando le haga una lectura al Antiguo Testamento pueda entender lo que están hablando ahí. Y entonces Mateo en el versículo 22, y me gasté ese rato explicándoles eso, porque en el versículo 22 del capítulo 1 dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. En el capítulo 20, en el versículo 23 dice que es lo que se cumplió. Miren, la Virgen concebirá un niño, darás luz un hijo y lo llamará por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Y qué es Yeshua? Yahvé salva, o sea, Yahvé en medio del pueblo, en medio de los hombres. Yahvé vino como Salvador, ¿cierto? Entonces, ese nombre era arameo y entonces Yeshua, que es más griego, ¿cierto? Entonces, ese término nos muestra que se cumplió la promesa. Al registrar Mateo estos acontecimientos, se dio cuenta de que había amanecido una nueva era en la historia de los tratos de Dios con la raza humana, que todo lo que él había puesto en anterior ya se prefiguraba, desde lo anterior se prefiguraba ese Mesías, y que ahora ya no era una prefigura, ahora era algo real. El Dios entre nosotros había llegado. El Emanuel, el Dios con nosotros, había llegado en la persona de Yeshua. Yahvé salva. Las palabras de una profecía mesiánica largamente latentes habían ahora brotado a la vida. Recordemos que cuando dice latente, recordemos que cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está latente ahí. Uno está a la expectativa de una promesa que están hablando y vendrá y pasará esto y esto sucederá en los finales días y esto y esto y esto. Y entonces en todos los libros del Antiguo Testamento, en el libro de Joel dice, y yo daré mi espíritu en los finales días y toda carne será llena del Espíritu Santo y los jóvenes verán visiones y todas, pues, empiezan a hablar de todo lo que va a suceder. Las palabras de una profecía mesiánica largamente latentes, porque el Nuevo Testamento estaba latente en el Antiguo. Y en el Nuevo Testamento está patente el Antiguo Testamento, lo vemos ahí cumpliéndose. La críptica profecía de Isaías quedaba entonces ahora cumplida en el niño de María. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Recuerde que está en Isaías capítulo 7, ¿cierto? Mateo afirma la divina inspiración para las palabras de Isaías. El Señor había hablado por medio del profeta hacía casi 700 años antes de que la Virgen iba a concebir un niño y le iba a dar por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La profecía de Isaías 7:14 realmente la que está hablando ahí. Incluía la predicción de un nacimiento singular. He aquí que la virgen concebirá. Entonces está hablando que una mujer virgen. Es muy tremendo cómo se cumple estrechamente. Y también denota el sexo del niño y dará a luz un hijo, claramente. Y también da el nombre del niño y lo llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros.
Mateo añade entonces la explicación de que Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel podía también ser una designación de Cristo que se emplearía primeramente en su segunda venida, ¿cierto? Dios entre nosotros. Entonces, la profecía dice claramente, Isaías 7:14, de la nueva traducción viviente, le voy a leer. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. En el contexto original, señal para Acaz. Esa profecía se le dio a Acaz. La señal para el rey Acaz, dada en Isaías 7:14, ¿cierto? Es el nacimiento de un niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros, de parte de una virgen. Esta señal confirmaba que Dios protegería a Judá de los reyes de Israel y Siria y simboliza la presencia divina y la futura liberación teniendo un cumplimiento inmediato y otro mesiánico. O sea, iba a haber una libertad, pero a nivel cosmológico, a nivel espiritual, iba a haber un nuevo diseño, iba a haber un nuevo nacimiento, por eso se llama un nuevo testamento, un nuevo pacto. Entonces Mateo aplica tipológicamente a Cristo, sensus plenior, o sea, el sentido más pleno, que Emmanuel, Dios con nosotros, la Cristología altísima, es Jesús, es la presencia divina encarnada. Entonces, aquí empezamos a hablar de la doctrina de la encarnación. Dios entra en la historia humana. Mateo presenta a Jesús como el nuevo templo viviente. Ya no eran necesarios los templos para entrar en la presencia de Dios. Jesús era el templo viviente y después Jesús nos deja ese templo viviente en el Espíritu Santo que estaría entre nosotros. Por eso le dice a la mujer, mujer, ni en el templo ni en el monte. Dios quiere que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores buscan que lo adoren. Están en Juan capítulo 4, el diálogo de Jesús con la mujer de Samaria. Dios no está distante, camina con su pueblo, está en medio de su pueblo. Dios está cercano en la persona de Jesús. Eso es lo que le manifestó en ese versículo 23. Ahora vamos al versículo 24 al 25, está finalizando este capítulo 1. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Ahora ya el desposado ya se habían comprometido, ¿cierto? Ya no solamente era un compromiso, ya José toma a María por esposa legal. Y mire lo que dice el versículo 25, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Aquí hace una énfasis que es bien importante para que se entendiera el nacimiento sobrenatural y virginal de Jesús. Sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Como resultado entonces de la intervención del ángel que le habló a José, José abandonó el plan de divorciarse de María. Todos los temores que tenían se disiparon, toda su situación se disipó. Creyó inmediatamente, no cuestionó. Siguió reconociendo su compromiso hasta el nacimiento de Jesús, tras lo cual se unió a María como su esposa. Al tomar a María como esposa, José tomó a su niño como su hijo adoptivo, por eso se dice padre putativo, padre adoptivo de Jesús. Y así es como Jesús vino a ser heredero legal del trono de David, porque Jesús es legalmente hijo de José, descendiente de David, y por tanto Jesús, porque recuerde que esa descendencia era muy importante en la antigüedad por el varón, por el hombre. Entonces Jesús, aunque su padre no fue un hombre, sino que su padre fue el mismo Dios, por su padre adoptivo, legalmente, y quedó en los anales de la historia porque eso quedaban registrados, esos registros se guardaban. Jesús es hijo de David, descendiente de David por el linaje de José, porque fue su padre legal de manera adoptiva. Y en obediencia al visitante angelical, o sea, al ángel, José le puso por nombre Yeshua o Jesús,
que quiere decir Yahvé salva. Así nació el Mesías, el Rey de Israel. Recordemos que el propósito del Evangelio de San Mateo es mostrar a Jesús como el Rey y Mesías. Y si hay un rey, hay un reino. El Eterno irrumpió en el tiempo. Puedo preguntar una cosa. Claro que yes. Es el significado que hoy nosotros, Jesús, el Salvador, Jesús el Salvador, es Dios en nosotros, ¿cierto? Sí, Eso lo entendían así los apóstoles, ese era el significado para ellos también. sí. Desde, En la antigüedad había una cosa muy bonita, Rocío, y es que los nombres tenían significados y las personas conocían los significados. Por ejemplo, José quiere decir el que trae hijos a Dios. Emanuel, Dios con nosotros, ¿cierto? O sea, cada nombre tenía en el griego koiné tenía una resignificación. Ahora es que uno le pone cualquier nombre al hijo, ¿cierto? Imagínese que eh, por ahí una muchacha, vieron la mamá vio un barco que llegaba a Cartagena y decía US Navy, que quiere decir navío de Estados Unidos, y puso a la niña Usnavi, ¿cierto? Así como estaba ahí, Usnavi. O sea, aquí somos muy charros para poner nombres, pero los nombres en la antigüedad tenían una resignificación y tenía que ver mucho con la criatura y ellos conocían el significado de ese nombre. Claro que sí. Ahora, así nació el Mesías Rey. El Eterno irrumpió en el tiempo. El omnipotente vino a ser un pequeño bebé. Y aquí hago un paréntesis. El omnipotente vino a ser un pequeño bebé. Es que es tremendo cuando leemos el Evangelio de Juan, que se sale de estos sinópticos. Y cuando Juan nos dice en el capítulo 9, versículo 1, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como el primogénito Hijo de Dios. Entonces, el omnipotente que vivió siempre en la eternidad con el Padre, porque en el principio existía el verbo y aquel que el verbo estaba con el Padre, con Dios, y ese verbo era Dios. Por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que hiciste fue hecho sin él, sigue diciendo el Evangelio de Juan. Entonces, ese verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. El omnipotente vino a ser un pequeño bebé. El Señor de la gloria veló aquella gloria en un cuerpo humano y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud de Dios habita corpóreamente en ese Hijo. Se llama hipóstasis, ¿cierto? El Hijo de Dios, la divinidad, encarnó en un hombre. Colosenses 2:9 lo dice de una manera muy bonita, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Yo no entiendo cómo hay personas que niegan la deidad de Cristo cuando hay tantos pasajes que hablan de la deidad de Cristo. Ahora que estoy hablando sobre el tema de soteriología, que es la salvación en mi tesis, y que he investigado tanto, estoy empeñado en mostrar la deidad de Cristo y le digo que estoy abrumado de la cantidad de pasajes bíblicos que encontré sobre la deidad de Cristo. Y no entender que Cristo es Dios es negar el propósito de Dios para el hombre. Yo no sé cómo hay personas que son cristianas y dicen que Jesucristo solamente fue un maestro, un profeta, un buen hombre. Entonces no pueden llamarse cristiano porque cristiano es aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor, el Salvador. Porque si crees, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, o sea, Dios, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Eso está en Romanos 10, 9 al 10. Y es la fórmula para la salvación. Entonces, aquí hay algunas observaciones. Obediencia inmediata. José no cuestionó al ángel. José escuchó lo que el ángel le dijo y obedeció sin discusión. Y no la conoció hasta que dio a luz. Afirma la virginidad prenatal sin pronunciarse sobre después, ¿cierto? Ahí no habla qué pasó después. Lo que habla es que antes y durante el embarazo de María, José no estuvo con María. Fue virgen en el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Ya esa discusión entre evangélicos y católicos, que si sí, que si no, eso lo dejamos en un estudio teológico que a nosotros nos compete. Nos compete es que la virginidad de María
antes y durante, ¿cierto? Ahora, los católicos creemos que María es permanentemente virgen, ¿sí o no? La virginidad perpetua de María. Los hermanos separados dicen que María tuvo relaciones con José y que naturalmente no serían pecado porque era su esposo legal. Y es verdad, ¿cierto? Ahora, eso que sea verdad no implica que necesariamente ocurrió. Para los católicos creemos en la virginidad perpetua. Para los evangélicos no creen en ella. Pero lo que sí creemos unos y otros es que María concibió a Jesús siendo virgen. Y eso es claro, es lo más importante, ¿cierto? Para todos. José actuó como el padre legal y protector del Mesías. El silencio de José en el Nuevo Testamento resalta su rol de obediencia y humildad. Usted no ve que se mienta a José por ninguna parte. Él estuvo ahí sometido como padre adoptivo, enseñando al niño. Yo me imagino, como José era un judío fiel, me imagino a José sentado con Jesús enseñando la Torá, enseñándole toda la escritura del Antiguo Testamento, hablando de los profetas, de todo lo acontecido por el pueblo de Israel, ¿cierto? Fue un padre ejemplar. Y hay una aplicación ahí, la fe auténtica se demuestra en obediencia práctica. La fe auténtica se demuestra en obediencia práctica, sin cuestionar. Yo obedezco porque creo. Yo obedezco porque creo. La obediencia práctica muestra una fe auténtica. La encarnación entonces, Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. Eso es lo que llaman la unión hipostática. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Recuerden que en el credo niceo-constantinopolitano dice Dios, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, ¿cierto? Entonces muestran que Jesús es hombre, verdadero Dios, engendrado por Dios, de la misma sustancia de Dios, no fue creado por Dios, fue engendrado. Y todo eso se escribió en ese concilio de Nicea para abolir un montón de herejías que siguen habiendo inclusive en los días de hoy, que para muchos Jesucristo no puede ser Dios, porque como Dios iba a ser hombre, pero Dios, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, Jesús, ya que hay que entenderlo bien, Jesús no estimó vivir como Dios. ¿Dónde está eso? Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11. Tenga la misma parecer que tiene Cristo Jesús, que siendo de naturaleza divina no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su privilegio de Dios, colgó ese vestidito de Dios y vivió como hombre y se humilló como siervo y murió en una cruz, en la vergonzosa muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, cuando vivió en la tierra, no hizo milagros por ser Dios, porque él no quiso tener los privilegios de ser Dios. Hizo milagros por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo lo apartó, lo llevó al desierto, lo probó para que tuviera la fortaleza. Y cuando Jesús hacía algo, por eso Jesús oraba tanto para tener la fortaleza del Espíritu Santo. Porque si Jesucristo hubiese vivido como Dios, entonces Jesucristo, ¿para qué él oraba a Dios, al Padre? No, Jesucristo vivió como hombre, para mostrar que siendo hombre se podía agradar a Dios. Y vivió en conexión con el Espíritu Santo. Y cada que te iba a hacer un milagro, oraba al Padre y le pedía al Espíritu Santo que lo acompañara. ¿Ya? Ahora, la concepción virginal es la señal de intervención divina, es sobrenatural. ¿Cómo explicamos eso científicamente? Es imposible. Solamente se puede entender desde un momento, desde una situación sobrenatural. El ángel le dice a María, todo es posible para Dios. Y eso es lo que hay que decir simplemente. Afirma la divinidad de Cristo y la nueva creación nuestra. Si Cristo se divinizó, nosotros seremos divinizados con Cristo por medio del Espíritu Santo. Seremos una nueva creación, una nueva criatura. Seremos ya no criaturas de Dios, sino hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y lo somos, dice Romanos capítulo 27. Entonces, Jesús viene a salvar del pecado, no solo a dar ejemplo moral.
Aquí hay algo bien interesante. Jesús no vino solamente a dar un ejemplo moral y a dar enseñanzas morales. Jesús vino a quitar el pecado del hombre, a borrar el pecado, a vencer la muerte y el poder del pecado en el ser humano. Por eso le dio una nueva naturaleza. Dice Efesios 4:22, desháganse de la vieja naturaleza que está corrompida y dañada por sus malos deseos y revístanse de esa nueva naturaleza que se muestra en una vida recta y pura basada en la verdad, porque Jesucristo con su verdad, con su palabra, vino a transformarnos, a hacernos nuevas criaturas. Entonces la justicia y la misericordia de Dios está ahí en todo ese proceso. José anticipa la ética del reino que Jesús predica con su obediencia, con su disposición, con su entrega. Entonces hay una cosa muy bonita. Dios entra en nuestras crisis personales. María y José estaban en una crisis social muy grave, ¿o no? Y Dios entra en esas crisis personales. Y la fe implica incluso tomar riesgos y obedecer. José acepta el costo social de lo que podía implicar esa obediencia. Y María igual. La presencia de Dios transforma lo ordinario en sagrado. La presencia de Dios transforma lo ordinario, las cosas ordinarias, rutinarias, lo transforma en cosas sagradas, poderosas. Entonces, para terminar, José es hijo legal de David, Jesús es hijo legal de David por José su padre. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, fue una obra divina. Vino a salvarnos del pecado y a darnos una nueva naturaleza, a incorporarnos a la familia de Dios, a hacernos hijos de Dios. ¿Y dónde está Héctor eso? En Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Vino a su propio mundo, Jesucristo, pero los suyos no lo recibieron, más a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en él, les dio la posibilidad de llegar a ser hechos hijos de Dios, nos dio la naturaleza de ser hijos de Dios. Y no son hijos de Dios porque nacieron de padres humanos, sino porque Dios los engendró. ¿Por medio de qué? El Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Entonces Dios está presente con su pueblo a través de Jesús y luego a través del Espíritu Santo. Entonces este texto, este pasaje del capítulo 1, versículo 18 al 25, es muy cristológico, mariológico y soteriológico. Soteriológico es de la salvación, es profundidad de la salvación. Mariológico porque nos muestra la verdadera identidad de María y cristológico porque Cristo es el centro de toda esta enseñanza. Y con eso terminamos el capítulo 1 de Mateo para pasar al capítulo 2 la próxima semana. Y vamos estudiando despacio entonces todo este capítulo, todo este libro de eh, el Evangelio de según San Mateo. Que tengan un feliz resto de día.